Las inclusiones celulares para que duerma mejor. Las inclusiones celulares, que pueden ser intra y que pueden ser extracelulares. Necesariamente todo lo que vamos a hablar va a producir, va a tener consecuencias sobre los tejidos, sobre los órganos y también sobre las células. Dice, las circulaciones intracelulares, algunas alteran la morfología y funcionamiento celulares. Ahora lo vamos a ver. Es posible que sí, pues, algunas no alteran el funcionamiento, pero son visibles y determinan el estado general de las células. También vamos a verlo hoy. Y ustedes van a tratar de darse cuenta de esto. Y las extracelulares también producen acciones sobre las células. También vamos a ver. Recuerden que estas acumulaciones pueden ser también extremas o abundantes, ¿no? Y cuando son abundantes necesariamente van a tener un efecto sobre las células que están cercanas a esta acumulación. Resultado del aprendizaje. ¿Qué dicen ustedes? Miren, dice, no aprende, ¿ah? No dice, ay, tiene que aprender, tiene que... No, dice, te vas a identificar, dice. Vas a identificar las inclusiones intra y extracelulares. Contenido de sesión, los depósitos intracelulares, que ya lo hemos visto, ¿sí o no? La acumulación de líquido y la acumulación de grasa, ¿está dentro de la célula o no está dentro de la célula? ¿Es una acumulación también intracelular? También. Además de ser una lesión celular, se lo ve también como una acumulación dentro de la célula. Pero no solamente esta grasa es la única que vamos a ver dentro de la célula. También podemos ver que se puede acumular proteínas y que también puede acumularse carbohidratos. Todas de forma patológica, ¿sí? Las extracelulares, vamos a hablar de una sustancia que es la sustancia amiloide y vamos a ver en qué ecuaciones puedo ver esto, ¿no? Y dentro de los pigmentos tenemos los exógenos y los endógenos. Y aquí vamos a hablar de un pigmento exógeno que nosotros, ¿no? Que todos los que vivimos en las zonas urbanas donde hay fábricas, que hay cualquier cantidad de fábricas, y también autos, ¿no? Y camiones, etcétera, la circulación es bastante pesada, que van a contaminar el ambiente. ¿Cuál es? El carbón. El carbón que entra por tu nariz, sigue por tu faringe, laringe, tráquea, bronquios, donde ya, hasta tus alveolos llegan. Y es tan finito que puede hacerlo. Y todavía encima de eso se acumula en el pulmón. Y en el pulmón también del mejor amigo del hombre. ¿Quién es? No es tu amigo, no es tu amante, es el perro. Bien, vamos a desarrollar el tema. Y acá un poquito de introducción a ello. Y nos dicen, ¿no? Que una célula que esté en equilibrio, si se le somete a una mayor demanda fisiológica, puede tener tres caminos, ¿sí, no? Que se adapte, que se dañe, que ya lo hemos visto, o también sufrir un daño letal que le lleve a la muerte, que es la lesión irreversible, o también que pueda sufrir un daño que no le lleve a la muerte, pero sí que se acumule dentro de él. Y eso lo podemos reconocer. El origen de los contenidos anormales pueden venir del metabolismo celular, del espacio extracelular o del ambiente externo. Y nosotros ya hemos visto acá la naturaleza química de los contenidos anormales. Aquí nos dice, esto lo podemos ver en un hinchazón celular, ¿no? Aumento dentro de la célula de agua y de electrolitos. ¿Se acuerdan que entraba el sodio? ¿Con quién entraba el sodio? Nunca entraba solo, ¿no? El sodio entraba con el agua. Entonces la célula se... Pero también puede acumularse grasas, ¿sí o no? En forma de triglicéridos o ácidos grasos. Y que hemos dicho también que esto solamente ocurre en tres tejidos, ¿sí o no? O en tres órganos. ¿Se acuerdan? La acumulación grasa, la estetosis. Primero, el hígado. Segundo,
El riñón, guarda, en los túbulos. Y tercero, en el miocardio, corazón. En estos tres nada más vamos a encontrar esta acumulación grasa. No se olviden, ¿no? Ese es un dato importantísimo. Yo debería de cobrarles por darles extra todavía. Mis claves estoy dando. Entonces, eso solamente en otro no vas a poder encontrar. En epitelio no vas a encontrar nunca una degeneración grasa, nunca. Pero una degeneración hidrópica vas a encontrarlo en los órganos, como hemos hablado del hígado, como hemos hablado del riñón, también vas a encontrar en los epitelios. Y te acuerdas que esta degeneración hidrópica en los epitelios está relacionada a las enfermedades infecciosas que forman vesículas, ¿se acuerdan? Todas, ¿no? Todas las que forman vesículas. Bien. Luego tenemos la acumulación patológica de carbohidratos, de proteínas, pigmentos, que son sustancias de coloración propia, pero que la célula no puede metabolizar, o sea, no puede digerirla ni eliminarla, se queda ahí y nosotros podemos reconocer. Cuando hablamos del origen lipídico, ya del agua no vamos a hablar porque ya lo vamos a alcanzar, yo creo que hasta también la degeneración grasa, pero bueno, igual se menciona nuevamente, y que la fuente de ácidos grasos puede venir de la dieta, en forma de kilomicrones, o también estos ácidos grasos pueden venir de la movilización de estos, ¿desde dónde? Desde el tejido de almacén, que es el tejido adiposo. Y eso está relacionado, esta movilización está relacionada muchas veces en las enfermedades metabólicas como la diabetes, como la enfermedad de Cushing también, como las enfermedades también que suceden en animales de producción, como la cetosis en los bovinos, como la toxemia de la preñez, o también que justamente esto, después de esto puede venir también esto, ¿no? La síntesis de ¿qué? La síntesis de glucosa a partir del acetato. Bueno, acá nos hablan de los tipos de acumulación de lípidos. Los triglicéridos, ya sabemos, los tres, ¿no? Los tres órganos: hígado, corazón y riñón, al cual le llamamos esteatosis, degeneración grasa, cambio graso, etc. Causa siempre, ¿no? ¿Quién está en primer lugar de la causa? La hipoxia. Pero miren, no se quede en hipoxia porque ahí habla de anemia, ¿no? Una anemia, hemos dicho, una anemia vamos a poner que es una anemia marcada, ¿sí? No cualquier anemia, una anemia marcada. Nos habla también de intoxicaciones como la disminución de oxidación de los ácidos grasos, tóxicos, drogas, disminución de la síntesis proteica, aumento de la movilización de los ácidos grasos, desnutrición. No podemos desnutrición, desbalance, ¿no? Yo creo que pondríamos acá desbalance calórico, podría ser, con dietas ricas en grasas, la inanición también y la obesidad. Y bueno, otra cosa es que esta acumulación de lípidos bajo la forma de triglicéridos es donde se va a dar en el hígado, en el corazón y los riñones. Pero también los lípidos se pueden acumular bajo la forma de colesterol, de fosfolípidos. En realidad los fosfolípidos los fosfolípidos que ya se están desprendiendo de la membrana. Y la lipofuncina, que es un pigmento del desgaste, que tiene también origen lipídico. Bien, nuevamente, ¿cuál es el aspecto microscópico, las características microscópicas de esta esteatosis? Dice, formación de ¿qué cosa? Dice microvesículas. ¿Microvesículas dónde? Dentro del citoplasma, ¿sí? O microvesículas citoplasmáticas, ¿no? O dentro del citoplasma, que estas vesículas, dice, pueden llegar, ¿no?, a tener el aspecto de un adipocito. ¿Qué significa eso? Que es una gran vacuola que ocupa todo el citoplasma y que el núcleo se desplaza hacia una parte, ¿no?
hacia el costado. Le llaman a esto, las células en anillo de seda. Macroscópicamente va a aumentar de tamaño el órgano, presenta una coloración amarilla, pálida, blanca, de amarilla hasta pálida blanca, ¿no? Friable, ¿qué significa el estado friable? Que cuando uno manipula el hígado tiende a resquebrajarse, a agrietarse, a romperse prácticamente. Porque recuerden que cuando el órgano pierde su consistencia, especialmente en el hígado, puede suceder eso. Ahora chicos, imagínense una situación así. Un perro, por ejemplo, tenga un hígado graso. Y que más piña el perro, lo atropella, ¿no? Y lo lanzan. Teniendo un hígado graso y diciendo que es friable, ¿se dañará el hígado o no se dañará el hígado? Rápido, ¿no? Hasta se puede romper. Y por eso se muere. Si hubiese sido un animal que no tiene hígado graso, hubiera resistido al traumatismo. Pero como la consistencia está menor, está más blando, tiende a romperse con más facilidad. ¿Sí? Bueno, y ahí le han puesto un hígado, parece que es un hígado de rumiante. ¿Por qué parece un hígado de rumiante? Porque tú ves el óvulo, que están divididos, parece uno solo, ¿no? Es que los rumiantes tienen un hígado de esa manera. No tienen muchos lóbulos porque recuerden que en la cavidad abdominal o peritoneal está una gran cámara que es el rumen. Imagínense que el rumen esté apretando todos los lóbulos. No conviene, ¿sí? Además, la anatomía es perfecta, ¿sí o no? Y es perfecta, ¿saben por qué? Porque Dios lo ha creado. ¿Quién es lo que hace perfecto? ¿El hombre qué hace? No sé. No, el hombre puede llegar a ser algo ideal, pero perfecto. Solo Dios. Bien, la lipofuscina o la lipofuchina, como le llama, dice que es el producto de esta es la peroxidación. Principalmente la peroxidación y la polimerización de ¿qué? De los ácidos grasos insaturados. No le provoca ninguna alteración a la célula. Nada. Pero nos dice que este pigmento lo que demuestra que es un pigmento del desgaste o también del envejecimiento celular. Claro, este envejecimiento celular tiene que ir de la mano con un envejecimiento del individuo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y cómo es esta lipofuchina? Pues dice que es un pigmento fino, granular, amarillo, marrón. ¿Dónde se encuentra? Dentro del citoplasma y cercano a ¿qué? O rodeando al núcleo. Eso dice perinuclear. A veces no está rodeando totalmente el núcleo, sino está en una parte, pero cerca al núcleo. ¿Ya? Pero es marrón, amarillo, marrón, muy finito, muy finito. ¿Saben dónde lo podemos encontrar? En el corazón de los perros vivos. Yo lo he visto en hígado, pero sí me he dado cuenta que hay en el corazón del perro. Y le llaman el pigmento del envejecimiento o el pigmento del desgaste, como dice ahí. Ahí está. Relacionado a procesos de envejecimiento y senescencia celular. La senescencia ya es... La senescencia muchas veces está relacionada con el envejecimiento porque es las mitosis que tiene que tener una célula durante toda su vida. Hay un número de mitosis, ya que está programada para cada célula. Una vez que estas mitosis, estas replicaciones cumplen su tiempo o determinado número, la célula ya no más va a replicarse. Sigue envejeciendo y llegará a morir por una muerte de tipo fisiológica como la fibrosis. Una señal de que esto está ocurriendo es que existe una estructura que le llaman telómero. Y conforme va produciendo las replicaciones, los telómeros van disminuyendo de tamaño. Hasta que una vez que desaparece, ya no hay más replicación. ¿Quieren saber más del tema? Pueden leer un libro. Atrofia estructural y funcional de Robbins, que habla sobre acerca del envejecimiento.
No, sí, es bien interesante. Un día estás aburrido, no sabes qué hacer con tu vida, lee. Lee también, ¿sabes qué? Una lectura muy buena es la reperfusión. La reperfusión también es bien interesante. Cómo es que un paciente que ha sufrido un infarto por una trombosis le ha causado isquemia y luego han actuado rápido y han visto que esta obstrucción la han podido solucionar y luego el paciente se muere. ¿Okay? ¿Dónde está la respuesta? En la reperfusión. ¿Y qué produce la reperfusión? Especies reactivas de oxígeno. Y por eso antes no se tenía ni idea de lo que era eso, pero ahora sí. Los radicales libres. Bueno, acá nos dice que esto se relaciona envejecimiento, senescencia celular. Se observa principalmente en hígado, ¿qué más dice? En hígado, en neuronas y en corazón de pacientes ya viejitos con una desnutrición grave o con caquexia cancerosa. Ustedes han visto que los pacientes de cáncer, ¿no?, son bien delgaditos, ¿no? Comienzan a bajar de peso y bastante porque pierden hasta masa muscular, ¿no? Y eso es denominado la caquexia del cáncer. Y ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la cuarta. Bien, y aquí nos ponen esta lámina donde vemos un hígado, estos son hepatocitos, y ese gránulo fino, amarillo, marrón, como dicen ellos, no es otra cosa que la lipofuscina. Y cuando me dicen, ya, este hígado debe ser de un perro. Miren, y eso que dentro de los hepatocitos también veo vacuolas, ¿no? O sea, puede tener vacuolas, puede tener otra cosa, y ahí está el pigmento de descanso. El patología estructural y funcional de Robins y también Zachary presenta esta foto, ¿no? Este es miocardio, ¿no? Ahí se ven los discos que une los discos intercalares, ¿no? Y bueno, y ahí está este pigmento amarillo marrón, que está cercano al núcleo. Esa es la lipofuscina o la lipofuncina. Y acá una microscopía electrónica, miren, rodeando prácticamente casi todo el núcleo, estos gránulos oscuros, que es microscopía electrónica, ¿no? Es la lipofuscina. La acumulación de lípidos, así como la lipofuscina que pertenece a este grupo, también puede ser por acumulación de ¿qué cosa? ¿De qué? De colesterol. Si los niveles de colesterol se elevan en nuestra sangre, el colesterol no va a estar andando toda la vida recorriendo todo el torrente sanguíneo. Tiene que ir a algún lugar. ¿Y saben dónde se almacena el colesterol? Cuando los niveles son altos, porque el colesterol también, el colesterol se utiliza para el metabolismo de muchas células, ¿no? Pero cuando los niveles son altos, el colesterol se va a depositar ¿dónde? Acá dice, ¿dónde se va a acumular? En las células del músculo liso y en la íntima ¿de quién? De la arteria, de las grandes arterias, inclusive de las grandes arterias y las medianas arterias. Por ejemplo, la aorta, por ejemplo, la arteria basilar que irriga el cerebro. Esas son las principales. Bueno, ¿y cuál es la característica? Dice que se forman placas ateroscleróticas. ¿Y qué más dice? Tanto el músculo liso y la íntima de la aorta, los macrófagos van a estar rellenos de vacuolas lipídicas. O sea, el colesterol se acumula y vienen los macrófagos y comienzan a fagocitar. Hay autores que dicen que fagocita tanto que el macrófago se rompe y libera los ácidos grasos. Pero cuando libera los ácidos grasos, también produce una reacción inflamatoria crónica. Y por eso la pared se vuelve gruesa. Pero cuando la pared se vuelve gruesa por esta reacción inflamatoria crónica, la luz cambia.
se reduce. Entonces la cantidad de sangre que está llevando también se puede reducir. Puede llevar isquemia, puede tener un poco de hipoxia. Todo depende de la velocidad y de la disminución de esta. Comienza como una placa. ¿Ustedes saben cómo es una placa? Una placa es plana, ¿sí? Se llama placa. Entonces el colesterol se va a acumular macroscópicamente y lo vamos a ver que la íntima de la aorta ya no es totalmente lisa, sino que tiene unas pequeñas elevaciones cortas que le llaman placas. Esto y la reacción inflamatoria que produce hacen que la arteria pierda su elasticidad y se vuelva rígida. Por eso es el nombre, ¿no? Átero, que viene a ser la acumulación de colesterol, y esclerosis significa rigidez, endurecimiento. La arteria se vuelve rígida por esta reacción. Bueno, dice, estas células, o sea, los macrófagos, tienen una apariencia espumosa, ahí se acumula en la íntima, y son ateromas amarillos cargados de colesterol, LDL. ¿Se acuerdan de las lipoproteínas? LDL, LVL, que uno es el colesterol bueno, otro es el colesterol malo. No, este LDL, una acumulación dentro de las íntimas que nos pueden llevar a qué cosa, nos pueden llevar a una aterosclerosis, y todo esto puede producir un trombo que produce obstrucción, y luego que tienes infarto. ¿Quieres saber más de los infartos? No te pierdas la clase de la segunda unidad donde se habla de isquemia, infartos, etc. Ahora, el colesterol también se puede acumular, ¿dónde nos dicen? En el tejido subcutáneo, ¿no? Pero acá este colesterol produce masas tumorales, y generalmente estos síntomas suelen presentarse en las aves principalmente, que producen estas masas tumorales. Y la tercera es el mismo colesterol, que le llaman la colesterolosis, que también este colesterol se va a acumular ¿dónde? En la lámina propia de la vesícula biliar. Los macrófagos también van a ir y pueden también producir engrosamiento de la capa de la vesícula biliar. Bien, ahí terminamos con lípidos. Ahora comenzamos a hablar acerca de la acumulación patológica de glucosa. Bueno, solamente antes de hablar de esto, quiero decirles que recuerden que el glucógeno es una sustancia de almacenamiento normal, ¿sí o no? Muchas células de órganos que son muy activos, ¿no? Que nunca dejan de funcionar, que siempre están en actividad metabólica, física, etc., tienen glucógeno. Pero aquí vamos a hablar de una acumulación patológica del glucógeno, ¿no? O sea, abundante, demasiado. Bueno, tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, sí, por supuesto. Por eso es que esto se puede ver ¿dónde? En los casos de diabetes mellitus, donde acá hay glucógeno, ¿no? Hay una glucogénesis, hay acumulación extrema de esta, las hepatopatías inducidas por esteroides y anoxia, puede ser no sé, Cushing también. Y nos dicen que en el caso de la diabetes mellitus, el glucógeno se va a encontrar donde acumulada en gran cantidad en las células epiteliales de los túbulos contorneados proximales, en los hepatocitos, en las células beta de los islotes del páncreas y en los miocitos cardíacos. Ahí se va a acumular ¿qué? El glucógeno en forma patológica. Ahora, nos dicen otra vez, nos dicen una cosa, que cuando se observa con una coloración de rutina, como nosotros observamos las láminas, que es una coloración hematoxilina y eosina, el glucógeno no se va a tener. No se puede tener el glucógeno, dado su característica de carbohidrato. Sin embargo, hay una coloración apropiada, que es la coloración de paz, ácido periódico de Schiff, así se llama esta coloración, que va a teñir, ¿no?, de un color rosa a violeta al glucógeno, ¿no?
creo que en el libro de Zachary, no sé si me hacen recordar, porque creo que abajo en el laboratorio he descargado el libro de Zachary para ver, ¿no? Para ver, tiene unas fotos muy bonitas acerca de esto, ¿no? Y tiene las dos, creo que la rosa y la violeta, en el cual se tiñe el grupo. En el caso del H, no tiene. Y acá nos presenta esta foto Zachary, en el cual pone esto, ¿no? Miren este hígado. ¿Qué le parece el hígado? ¿Tiene la coloración propia de un hígado normal? ¿Es esto un rojo vinoso o no? Para nada, sí. Yo creo que hay otro detalle también que resulta, bueno, que necesariamente tenemos que explicarlo, es que tampoco la superficie se ve tan lisa, ¿no? Parece que tuviera granos ahí, ¿no? Pequeñitos. Y bueno, este es producto de una necropsia, que lo ponen ahí. Aquí está el pulmón, esta laminita que está dividiéndole, tiene que ser el diafragma, y eso lo ponemos. La imagen microscópica de la acumulación patológica del glucógeno es esto, muchachos. Esas células que nosotros vemos acá y que dice acá que están hinchadas, no es que estén hinchadas porque están acumulando líquido, sino porque por glucógeno. La única forma de demostrar esto, que no es líquido sino glucógeno, es sometiéndole a una coloración de paz. Ojo, no estoy diciendo que es una coloración específica, sino que es una coloración apropiada. No es como la coloración de litio. ¿Se acuerdan cuál es la coloración específica de litio? El Sudán 3. Pero es específica para él. Este no. El ácido periódico de Schick tiñe carbohidratos, mucopolisacáridos y otras cosas. Pero esas dos principales. No es específica, pero sí apropiada para que se pueda ver el microscopio. Entonces, cualquiera que vea esta microscopía, lo primero que va a decir que es una degeneración hidrópica, ¿sí? ¿Es así? Ah, no, mira ahí, son adipocitos que están hinchados, es una degeneración hidrópica. Pero miren, la acumulación no es en todos, ¿no? Sino solamente en una parte o zonas de los hepatocitos donde se puede ver esta acumulación exagerada. Y recuerden que tendría que someterlo de repente a una coloración de paz para poderlo demostrar. Y acá nos ponen son hepatocitos, donde todo lo rosado que ven ustedes ahí dentro de los hepatocitos, ¿qué cosa es? Es el glucógeno. Aquí es ese teñido de rosa, el glucógeno. Ahora es intracelular. Acumulación de proteínas. ¿Cómo voy a ver la acumulación de proteínas y dónde la puedo encontrar? Así que vamos a hablar una por una, si no vamos a hablar las tres juntas, ¿sí? Vamos. Las gotas hialinas. ¿Dónde voy a encontrar las gotas hialinas? Las gotas hialinas nos dicen que estas se pueden encontrar en caso de ¿qué? En caso de ¿qué? De proteína. O sea, para encontrar las gotas hialinas tiene que haber un estado de proteinuria. ¿Qué significa proteinuria? Uria viene de ¿dónde? De la orina. Entonces, se está eliminando proteínas por la... ¿Quién está fallando? ¿Los glomérulos o los túbulos? Los glomérulos. Los glomérulos. Tiene que ver algo que está dejando pasar las proteínas, si no, con la proteína no lo puedo pasar con la orina. ¿Qué es lo que hace el organismo? ¿Qué es lo que hace el riñón? Los túbulos van a tratar de ¿qué cosa? De recobrar esas proteínas que están saliendo por el organismo en forma de pequeñas gotitas por endocitosis. Miren, qué buenas las pobres, ¿no? Haciendo su buena obra, tratando de recuperar esas proteínas que están en el orina en forma de gotitas. Todo lo que es proteína siempre se va a teñir ¿de qué cosa? Se va a teñir intensamente con la leucina, o también lo llamamos acidófilo, o como dice ahí, hialino. ¿Qué significa hialino? Rosado y homogéneo. Eso es lo que significa hialino, rosado y homogéneo. Entonces, por eso dice que es una modificación funcional compensatoria, ¿no?
porque por endocitosis el epitelio tubular trata de reabsorber las proteínas del medio de la orina, tratando de recuperar. ¿Sí? Esas son las gotas de orina. Los cuerpos de Russell nosotros los vamos a encontrar ¿dónde? En las células plasmáticas. ¿Aquí dónde se encuentra? En el epitelio de los túbulos, ¿no? Los cuerpos de Russell ¿dónde se encuentran? ¿O dónde voy a poder encontrar? En las células plasmáticas. ¿Cuándo? Cuando hay cantidades excesivas de proteínas. Entonces, esas células plasmáticas están produciendo cantidades excesivas de proteínas. ¿Qué tipo de proteínas produce una célula plasmática? O sea, ¿qué hace la célula plasmática? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su chamba? ¿Qué produce? Inmunoglobulina. Entonces están produciendo cantidades exageradas o excesivas de inmunoglobulina. Por eso es que su retículo endoplásmico rugoso se distiende produciendo grandes inclusiones homogéneas eosinofílicas. ¿Sí? Entonces, esta que está en los túbulos y esta que está en las células plasmáticas están produciendo grandes cantidades de proteínas. Y la tercera es la denominada los cuerpos inducidos. ¿Cuándo los voy a ver? Dice, son inducidos por infecciones víricas. Y aquí una aclaración, no todos los virus producen cuerpos de inclusión, no todos, solo algunos. Esto, dice, es producto de la replicación. Se forman estructuras proteicas que pueden estar en el núcleo, dentro del núcleo, o que pueden estar dentro del citoplasma. Es decir, estructuras proteicas o de ácido nucleico viral que pueden estar dentro de los núcleos o dentro del citoplasma. Pueden ser eosinófilos, pueden ser basófilos. Miren, en todo este tiempo he visto más eosinófilos que basófilos, que pueden ser únicos y que pueden ser únicos. Pero ¿saben por qué es importante mencionar estos cuerpos de inclusión? Porque estos cuerpos de inclusión, yo siempre lo menciono. Estos cuerpos de inclusión son los denominadas las lesiones patognomónicas. Es una lesión patognomónica. El cuerpo de inclusión es una lesión patognomónica. ¿Por qué es importante una lesión patognomónica? ¿Saben por qué? Porque una lesión patognomónica me da el diagnóstico de la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo veo un cuerpo de inclusión y sé de qué especie se trata, yo puedo decir, esta muestra, ese animal tiene tal enfermedad. ¿Ya? Entonces, la lesión patognomónica no me ayuda, no me orienta, no, me dice el diagnóstico de la enfermedad. Y esta forma sirve mucho para diagnosticar una enfermedad muy importante que es zoonótica. Voy a poner como un ejemplo y que se aplica a esto. ¿Es para qué? Para diagnosticar la rana. Cuando un animal, un perro muere y tienen la sospecha de que tiene rabia, envían la cabeza al Instituto de la Salud, le abren el cráneo, le sacan el cerebro y toman una muestra especialmente de la zona del hipocampo, y ahí harán una lámina y observarán si hay o no hay cuerpos de inclusión dentro de las neuronas de este hipocampo. Y ahí podrán ver si hay o no hay cuerpos de inclusión. Si hay cuerpos de inclusión, entonces será positivo ¿qué? A rabia. Quiere decir que ese perro tuvo rabia, está infectado con rabia. Y todos los que han tenido contacto con el perro necesariamente se tendrán que vacunar. ¿Sí? Ahora nos dice que estos cuerpos de inclusión pueden estar dentro del citoplasma, puede ser intracitoplasmático
o pueden ser intranucleares, ¿sí? Y eso va a depender de qué cosa, de la naturaleza del virus. Los virus ARN harán qué cosa, cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, y los virus ADN harán cuerpos de inclusión intranuclear. ¿Sí? Ahora, la rabia, ¿qué tipo de virus es? ¿ARN o ADN? ARN. Entonces, por lo tanto, los cuerpos de inclusión, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? ¿Dentro del citoplasma o dentro del núcleo? Dentro del citoplasma. Y por acá creo que ponen una foto, pero vamos a ver. Ahí está. Ahí está, miren su cuerpo de inclusión. ¿Y dónde lo encontramos? Ahí están las neuronas, ¿no? Son las neuronas piramidales del hipocampo y ahí están los cuerpos de inclusión, que inclusive estos cuerpos de inclusión tienen nombre propio, le llaman los cuerpos de Negri. No, y es más, para que puedan detectarla con mayor facilidad, utilizan una sustancia fluorescente todavía, que hace fluorescencia, o sea, que emiten una luz fluorescente para poderlos detectar y dar la facilidad de poder ver. Acá está con H nada más, pero igual se puede encontrar los cuerpos de inclusión. Miren, acá hay otra, esta que está acá, esta que está en su costado, la última, tiene una, ¿no? No se ve el núcleo, pero se ve el cuerpo de inclusión. Entonces eso quiere decir que cuando yo veo el cuerpo de inclusión, digo, mira, esta lámina pertenece a un perro. A ver, pregunta, ¿tiene o no tiene rabia? ¿Tiene o no tiene rabia? ¿Ah? Claro, sí, este es el cuerpo de inclusión. Cuerpo de inclusión que te está diciendo, soy una lesión patognomónica y yo diagnostico infantil. Ahora, no solamente la enfermedad de la rabia, por ejemplo, hay varios. En el pelo, por ejemplo, en los caninos, tenemos dos enfermedades importantes. ¿Cuál? La hepatitis infecciosa canina, producida por un adenovirus. Si es un adenovirus, voy a encontrar cuerpos de inclusión ¿dónde? ¿Dentro del núcleo o dentro del citoplasma? Adeno. Dentro del núcleo. Si yo tengo una lámina de hígado de perro, encuentro cuerpo de inclusión dentro del núcleo, muy bien, este perro tenía hepatitis. Otra enfermedad también tenemos el distemper. El distemper canino. El distemper canino es un ARN. Se le llama el paramyxovirus. Formará cuerpos de inclusión dentro del citoplasma o dentro del núcleo. Citoplasma, porque es un virus ARN. Pero otra cosa más es importante, saber cuál es su célula blanca, ¿no? El adenovirus, por ejemplo, tiene como célula blanca los hepatocitos, los macrófagos y las células endoteliales. A ellas va a invadir. El distemper es un virus ARN, un paramyxovirus que es epiteliotrópico. El distemper va a invadir todos los epitelios, todos: gastrointestinal, digestivo, genitourinario y también el sistema nervioso central, también, ¿no? Porque una de las formas o manifestaciones del distemper, ¿cuál es? Que produce convulsiones, ¿no? Ya que le llaman la fase nerviosa. Entonces va a producir cuerpos de inclusión dentro de todos estos sistemas, porque es un virus que tiene como célula blanca todos los epitelios. Entonces, cuando yo encuentro cuerpos de inclusión dentro del citoplasma, del epitelio del bronquio, del epitelio del estómago, del intestino, de la vejiga, ya me está diciendo que se trata de esto. ¿Hay otras enfermedades? Sí, hay otras. No solamente del cuerpo.
puedes encontrar en otras enfermedades, como la que vimos ¿se acuerdan de la degeneración balonizante? Que la célula se escuchó hasta el extremo y decían que era la enfermedad de la vesícula. ¿Cómo era? Creo que se llama vesicular, si no me acuerdo bien. Pero también las células estaban hinchadas, algunas tenían núcleo, otras no, y también tenía cuerpos de inclusión, rosaditos. Este es un ejemplo, o esta es una microfotografía de las gotas de harina. Este es un tubo contorneado y muestra acá, ¿no? Estas gotitas que los túbulos tratan de recuperar, ¿no?, la proteína que se está perdiendo por la orina. Qué buena, ¿no? Aquí es perfecto. Y esto es un ejemplo de los cuerpos de inclusión. Aunque este cuerpo de inclusión que está por acá parece un poliedro ahí, no redondo, y acá sí se nota que está redondito, pero está dentro del núcleo, dentro del citoplasma. Aquí. Dentro del núcleo. Cuerpos de inclusión en el riñón de un perro, ¿sí? El epitelio tubular. No, perdón, es la C. Cuerpos virales en el cerebro de un perro. Estas son las células de la glina. Dentro de las células de la glina. Y la coloración es la coloración de rutina de H. Vamos a hablar de una acumulación extracelular que se llama el amiloide, la sustancia amiloide, que va a producir la amiloidosis, ¿no? Vamos a hablar de la amiloidosis de tipo sistémico. Bueno, dice que es una sustancia, la sustancia amiloide contiene proteínas fibrilares y glucoproteínas. Es una sustancia extracelular. Esta sustancia es insoluble, siempre patológica, derivada de los precursores sanguíneos que se acumulan progresivamente. Entonces, aquí el peligro, yo creo que la gravedad o la importancia de la sustancia amiloide es la acumulación progresiva. ¿Ya? Como dice acá, una acumulación progresiva. Y además también otra cosa también importante, dice que esta se va a acumular ¿dónde? ¿Alrededor de qué? De los vasos sanguíneos. Y produce, ¿qué cosa? Atrofia de los tejidos adyacentes. Entonces, acumulación progresiva alrededor de los vasos sanguíneos y que va a producir atrofia de los tejidos o células que se encuentran cercanos. ¿Es peligroso o no es peligroso? Y es progresivo, o sea, una vez que comienza a producirse y a circular por la sangre y a acumularse alrededor de los vasos sanguíneos, nadie lo detiene. Y sigue acumulándose, y sigue acumulándose, y sigue acumulándose hasta producir ¿qué cosa? La atrofia. Y pueden en muchos casos producir la insuficiencia de ese órgano. Ahora díganme, ¿qué vasos sanguíneos son los más vulnerables? ¿Será la arteria? ¿Será la vena o serán los capilares? ¿Quién es el más delicadito del todo? El capilar. Entonces, esta sustancia amiloide se acumulará alrededor de los capilares. Y miren, ¿y en dónde? Principalmente en la sistémica. Tenemos el riñón, en los glomérulos, porque están los capilares. En el hígado, alrededor de los capilares sinusoides, y en el vaso, alrededor de un vaso que está en el folículo, con la pulpa blanca, en el folículo linfóide. ¿Se acuerdan de la arteria central del folículo en el vaso? O la arteriola central, ¿no? Dicen una arteriola central, que nunca es central, ¿no? Porque siempre está en la periferia del vaso. Si no te acuerdas, no te preocupes. Ahí está la histología que te puede reflejar, ¿no? Entonces, ojo, dice que en el vaso también suele
acumularse alrededor de la arteriola central en la pulpa blanca, pero también se puede acumular en la pulpa roja. Ahora, otro detalle más con respecto al amiloide: produce un crecimiento exagerado de los órganos, del riñón, del hígado y del vaso. No sé, una megalia, habrá una esplenomegalia en el vaso, habrá una hepatomegalia y una renomegalia. Bueno, ¿cuál es la naturaleza física del amiloide? Dice, tiene filamentos de 7.5 a 10 nanómetros de diámetro. Muy bien. Y también tiene una configuración de láminas cruzadas con plegamiento beta. ¿Te recuerda algo a esta configuración de láminas cruzadas de plegamiento beta? ¿Sí o no? ¿Qué? Las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas tienen esa configuración. Entonces tiene que ver algo por eso con esto. Bien, la naturaleza química, en mis tiempos no sabíamos nada de esto, solamente que era una masa amorfa. La naturaleza química del amiloide es el 90-95% son proteínas fibrilares y el 5 al 10% tiene un componente glucoproteico. Y justamente esto de acá, esta naturaleza, o este 5 o 10% de glucoproteína, se utiliza para reconocer que estamos frente a una sustancia amiloide. Zachary, creo que ya no la han puesto a Zachary acá. Ya no la han puesto a riñón de. Zachary pone un pedazo de riñón a la cual le ha puesto el lugol. Entonces la parte glucoproteica, generalmente la glucoproteica, va a reaccionar con el lugol. Porque ¿qué tiene el lugol? Tiene yodo, ¿sí o no? Y el yodo va a reaccionar con la parte carbohidrato. Igual como hicieron su práctica con el almidón de la papa. Entonces, la parte glucoproteica va a reaccionar con el lugol y lo va a tornar oscuro. Y esos puntos oscuros, porque son puntitos pequeñitos, es donde se está acumulando ¿qué? El amiloide. Y como son puntos, generalmente son estructuras pequeñitas, que corresponden a ¿qué cosa? A los glóbulos. Por eso, la visión, ¿no?, de esta acumulación de amiloide en el riñón se ve de esta manera. Este es el glomérulo. Miren, este es con HA. ¿Ves esta sustancia rosada que está ahí? Y ya ni se ve los capilares, ya miren, con los ojos se ve capilares y nada más. Toda esta sustancia rosada que está alrededor de estos vasos, de algunos capilares que suelen verse, ¿qué es? La sustancia amiloide. Ahora, ¿ustedes creen que esto pueda filtrar la sangre? No, ¿es cierto? Y solamente estamos viendo un glomérulo. La misma situación están pasando todos los glomérulos. ¿Y qué hace un riñón sin glomérulos? Falla, ¿sí? Entonces, ¿nos puede llevar hasta dónde? Hasta la falla del órgano. En este caso, la falla del órgano. ¿Hay una coloración específica para el amiloide? Sí. ¿Cómo se llama? Acá lo dice, rojo combo. Rojo combo que tiñe el amiloide, o es positivo al amiloide, de un color rojo naranja. Todo lo que está rojo naranja, ¿qué cosa es? Sustancia amiloide. Ya me está dando sueño. De verdad, si me duermo me despierto. Este es un hígado. Este hígado también tiene, dice que tiene focos, depósitos nodulares. Un depósito nodular. Amorfos, coalescentes, amarillos y celosos. Pero yo lo noto adentro, esto de afuera no, esto de acá no. Lo que está acá adentro, inclusive, no sé de quién se tratará, no sé de qué especie se trate, pero los lobulillos están bien marcados. Fíjense bien, si tienen ahí en su tablet, fíjense bien, y los lobulillos se ven bien marcados, ¿no? Los lobulillos en los hígados de los animales no se suelen ver con facilidad. No se ven, no se ven, ni con facilidad, ni con esfuerzo, ni aunque eras chinito, aunque eres mojazo, nada.
no se ve. En el único que se ve es en el cerdo. Pero en el hígado de las otras, nada, no se ve. Si tú ves una especie que no sea cerdo y se ve el lobulillo, algo le está pasando a ese hígado. Eso no es normal. ¿Entendido? ¿Ya? Acá con esta sustancia amiloide que se está acumulando, los lobulillos se hacen visibles. Pero en este caso es por el amiloide. En otros casos puede ser por espinas. Es el hecho de que el lobulillo no suele ver. Y acá sí se nota muy bien. Bien, ¿cómo se ve microscópicamente esto? Así como ustedes ven. Todo lo rosado que ustedes ven acá, ¿qué cosa es? Los cordones hepáticos. ¿Tiene contenido acá los cordones hepáticos? Miren qué le pasó. Aquí no hay. Miren el cordón hepático, está delgadito, ¿no? Entonces, esta acumulación, claro, está al lado de los cordones hepáticos porque aquí están los capilares sinusoides. Pero miren lo que están haciendo, ¿no? Se está acumulando y está comprimiendo a los cordones hepáticos y lo está, ¿qué cosa? Atrofiando. Y en algunos casos, miren acá, este cordón ya no tiene continuidad. Y prácticamente por compresión han desaparecido los hepáticos. Entonces, en este caso, yo tengo atrofia por disminución de tamaño y también por disminución en número, ¿sí o no? Por esta acumulación del amiloide. La coloración específica, que es el rojo Congo, aquí todo lo rojo naranja, ¿qué cosa es? Amiloide. ¿Sí? Y a la próxima vez todos tenemos nuestro café o tipo Coca-Cola. Pues. ¿Ya? Lo máximo que puedo admitir es Coca-Cola. Nada de esas sustancias que se toman para que no les dé sueño, pues los energizantes, nada que ver. Me voy a dar un infarto acá en el corazón. Me están echando la culpa a patología. Coca-Cola, lo máximo de sustancias. Nada. Bueno, ahora vamos a hablar de los pigmentos, tanto exógenos como endógenos, ¿no? Para los exógenos, vamos a hablar algo así de la melanina, algo rápido, pero sí vamos a hablar de los hematógenos, como la hemoglobina, solamente la vamos a mencionar, pero sí hablaremos y mencionaremos la hemosiderina y también los pigmentos biliares bajo la forma de la bilirrubina. La lipofuscina ya la hablamos, ¿no? ¿Qué es la lipofuscina? Es un pigmento, ¿no? Pigmento del envejecimiento o del desgaste. Y bueno, y acá en los exógenos vamos a mencionar al carbón. Lo que está, ¿qué cosa? Contaminando el aire. El contaminante del aire, producto de la combustión de las máquinas, de las fábricas y de los carros que pasan. ¿Cuántos carros pasan acá? 800.000. Encima está el tren. Más todavía. Esos trenes, ¿no? Más viejitos, pero sí. Bien. Esto es lo que vamos a hablar de la melanina. Vamos a tocarlo como la melanosis. Que la melanosis no es otra cosa que la melanosis lo podemos tener en el pulmón, en las meninges o en el hígado. ¿Pero qué significa la melanosis? La melanosis es una migración errática de los melanocitos o los melanosomas, ¿no? Que acumulan este pigmento, pero que no le producen ninguna alteración funcional ni al hígado, ni al pulmón, ni a las meninges. Es un hallazgo incidental. Uno cuando ve esto, su madre dice, ¿qué es esto? Por Dios? Y no puse nada, ¿no? Y ellos nacen así. Es bastante, o era bastante frecuente en el cerdo, tanto en el pulmón como en el hígado. Melanosis, este es una oveja. Viviste en el cerdo. Y más todavía. Esto te dio poquito, más tenía. Y esto de la melanosis en el hígado lo hizo también en el hígado del caballo. Bien. Es un hallazgo incidental, pero que no produce nada. En cuanto de origen hemático, podemos mencionar la degradación de... Recuerden que los glóbulos rojos, cuando ya cumplen su ciclo de vida, ¿no? Y son detectados de que ya son eritrocitos que ya han cumplido su ciclo de vida 120 días como promedio,
entonces son capturados porque ya ven cambios de repente en su elasticidad y en los órganos hemocateréticos no son atrapados o son fagocitados por los macrófagos. Ojo, otra cosa, ¿no? En las zonas donde hay hemorragia, o sea, la salida de glóbulos rojos hacia el espacio extravascular, pues el intersticio, etc., los macrófagos también van a venir a fagocitar a los glóbulos rojos. No van a permitir también que se pierda parte de lo que los glóbulos rojos contienen, que ahora vamos a ver cuál. Entonces acá tenemos, ¿no?, el macrófago fagocita el eritrocito, y en el eritrocito va a liberar la globina de la hemoglobina, del grupo M, también se libera el hierro en forma de ferritina, y luego esta hemoglobina se transforma en biliverdina y luego en bilirrubina. Y como bilirrubina, el macrófago lo tiene ahí y luego lo libera en la sangre. Pero para ser liberado en la sangre la bilirrubina, se tiene que combinar ¿con quién? Con una proteína que es la más abundante de todas en la sangre, que es la albúmina. Y así, la bilirrubina circula por la sangre unida a la albúmina. ¿A dónde se va? Se va a donde tiene que ser transformado o metabolizado. ¿Quién metaboliza? El hígado. Se va al hígado. Allá se va. Ahora, la bilirrubina, cuando circula por la sangre junto con la albúmina, se llama la bilirrubina indirecta o no conjugada. Y como está unida a la albúmina, es imposible que la bilirrubina se elimine por la orina, ¿cierto? Una bilirrubina indirecta, no conjugada, nunca se va a eliminar. Lo que podemos detectar de bilirrubina en la orina es una bilirrubina siempre la directa o la conjugada. Luego, ahí está, ¿no?, el grupo E sufre la degradación hasta bilirrubina, hemoglobina, bilirrubina. El hierro se libera en forma férrico, la bilirrubina difunde desde el macrófago, se une en la sangre de la albúmina y es transportada al hígado. ¿Para qué? Para ser metabolizada. Bilirrubina libre, o indirecta o no conjugada. Ahí está, otra vez, se une a la albúmina. Bueno, cuando llega al hígado, se va a conjugar con el ácido glucurónico para que vuelve a la bilirrubina en una sustancia soluble. Cuando es soluble, la bilirrubina sí se puede eliminar por la... Pero siguiendo el drenaje o el circuito de la bilirrubina conjugada se elimina junto con la bilis y sale hacia el duodeno. En el duodeno, las bacterias la van a metabolizar y la van a convertir en el urobilinógeno. Una parte del urobilinógeno se elimina con las heces, dando lugar al estercobilinógeno que le da el alimento a las heces. Y la otra parte luego se vuelve a reabsorber, ¿no?, y se reprocesa y se vuelve a excretar en la bilis otra vez, a través de la circulación enteropática, que es la circulación pobre. Entonces, esa parte de el mecanismo de hiperbilirrubinemia, vamos de frente acá, y acá nos habla acerca del metabolismo de la bilirrubina. Ahí está. Lo mira, lo repasa, y solamente para ver el circuito, ¿no? Necesariamente acá si es una bilirrubina en la sangre que circula como es la indirecta, no conjugada, pasa al hígado y en el hígado se va a conjugar y va a formar la bilirrubina directa o conjugada que sale junto con la bilis, por el conducto biliar, y esta acá en el intestino se va a convertir en estercobilinógeno, la bilirrubina, el urobilinógeno pasa a los riñones con el urobilinógeno, y una parte viene acá que va también a transformarse en estercobilinógeno que le da el color a las heces. Es el circuito de la bilirrubina que va junto y de la mano con el circuito del drenaje. Bien, una de las consecuencias de la elevación de la bilirrubina en la sangre es ¿qué cosa? La ictericia. Pero recuerden que la ictericia, ¿qué cosa es? Es un síndrome.
Es un conjunto de síntomas que es característica de muchas enfermedades. La ictericia significa que hay una coloración amarillenta de los tejidos. ¿Cuál es? La piel, principalmente. La piel, que lo podemos ver en los animales que siempre traen pelos, fibra, ¿no?, o lana, en las zonas donde hay menos cantidad de ello, ¿no?, que son las orejas, la parte ventral, que podemos verla. Y otra también, las mucosas, ¿no? Las mucosas no tienen piel, también se vuelven amarillas. Bueno, es por exceso de bilirrubina en la sangre. Que la bilirrubina puede ser indirecta o la bilirrubina también puede ser directa, ¿sí? Todo va a depender cuál es la causa. Se observa mejor en las mucosas, en la íntima de las arterias, y también se puede ver que hasta la grasa se tiñe intensamente. La clasificación de la ictericia puede ser la prehepática, que está relacionada con todas las enfermedades hemolíticas; la hepática, que tiene que ver con el daño del hígado, o sea que ya no puede de repente conjugar a la bilirrubina; y la poshepática, que está relacionado con todos los procesos de obstrucción, ¿no?, que obstruyen ¿qué cosa? El paso de la bilis, que puede ser en el hígado, dentro del hígado, o que puede ser fuera del hígado. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? La prehepática tiene que ver con todas las enfermedades hemolíticas, por eso se le llama ictericia prehepática o ictericia hemolítica. La hemólisis puede ser dentro de los vasos sanguíneos o fuera de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y se puede acompañar en algunos casos por hemoglobinuria. ¿Qué significa hemoglobinuria? Estoy eliminando ¿qué cosa? Hemoglobina por la orina. Cuando se trata de hemólisis intravascular, aumentan los niveles sanguíneos de bilirrubina indirecta. ¿Sí o no? Necesariamente, pues hay una destrucción masiva de los glóbulos rojos. Ejemplos: todas aquellas que producen hemólisis, o sea, todas las enfermedades hemolíticas. Acá se mencionan algunas: la leptospirosis, la babesia, hemobacteriolosis, la fenilotresina en equinos, los venenos de los animales, como de las serpientes, que producen también esto, y todo lo que tiene que ver con enfermedades hemolíticas. Aquí necesariamente la bilirrubina indirecta está arriba, ¿sí? La ictericia hepática, o también llamada tóxica, necesariamente tiene que ver con daño hepático. Los daños hepáticos pueden ser por intoxicaciones, que se ponen 3 sustancias como es el fósforo, el cobre y el tetracloruro de carbono. O también puede ser de origen infeccioso, por ejemplo, el adenovirus canino, que produce la hepatitis infecciosa canina, que produce daño de los hepatocitos y hay pérdida de la función de los hepatocitos. Entonces, dice que acá las cantidades tanto de bilirrubina directa e indirecta pueden estar incrementadas, aunque no creo que esté incrementada la directa, debe haber una disminución. Pero nos dicen que las heces aparecen despigmentadas. Quiere decir entonces que la bilirrubina no llega a ¿dónde? No llega al intestino, o en cantidades pocas. Quiere decir que no hay bilirrubina conjugada. O sea, el hígado no tiene condiciones para poder metabolizar a esta bilirrubina. Pero en la orina no hay cambios de color. La otra es la ictericia poshepática, que tiene que ver con todos los procesos obstructivos. Los procesos obstructivos pueden ser intrahepáticos, como por ejemplo, ¿no?, obstrucciones a nivel de los conductos biliares. Recuerden que la bilirrubina sigue el mismo trayecto, ¿no?, o circulación de ¿quién? De la bilis. O también puede ser fuera del hígado, ¿no?, como por ejemplo las obstrucciones de los conductos biliares, del conducto colédoco, o también de los conductos biliares que van del hígado al conducto colédoco. Acá se menciona a un parásito que es la fasciole hepática, ¿sí? La fasciole hepática, ¿dónde vive? En los conductos biliares. Entonces va a producir una interferencia con el drenaje o el circuito de la bilis.
Y ahí también está el circuito de la bilirrubina, ¿sí? Miren, la fasciola que está en todos los rumiantes, ¿no? Y también hasta en los camellos sudamericanos. Y también hasta en el cuy. La fasciola también puede infectarse el cuy. Puede decir eso. Los tumores que están dentro del hígado, que van a obstruir mecánicamente. En este caso dice las heces están despigmentadas, acá también. Mientras que la orina se oscurece. Acá no hay cambio de color de la orina, en cambio acá. Entonces acá quiere decir que se están produciendo grandes cantidades de urobilina y nos ponen el circuito de la orina. Ahí está. Entonces, acá los conductos hepáticos o los pequeños conductillos hepáticos se pueden obstruir, por ejemplo por fasciola o por otra cosa, o procesos crónicos también, ¿no? En el hígado pueden llegar a obstruir dentro del hígado a la bilirrubina. Luego tenemos acá la vesícula biliar, claro. La bilis tiene que venir acá, la vesícula biliar, acá está también la bilirrubina. Y luego tenemos un conducto cístico que se une con esos conductos hepáticos, tanto derecho como izquierdo, y vienen a formar el conducto colédoco. El conducto colédoco, si hay interferencia en cualquiera de estos, va a producir qué cosa, que no se elimine la bilis y se eleve los niveles de grasa. Y bueno, esa es la primera manifestación, creo que una de las más importantes con respecto a la ictericia, ¿no? Busquemos, los animales tienen pelo corto y bastante tupido, pues busquemos las zonas donde no haya mucho pelo para poder ver la ictericia del piel. O también puede producirse acá, ¿no? La mucosa palpebral también va a estar ictérica, o acá miren el labio, el belfo, ¿no? En el perro miren cómo está, o en este potrillo, ¿no? Miren sus mucosas de los labios y también las encías están teñidas, ¿no? Inclusive creo que hay ciertos grados de bilirrubina de acuerdo al color que se tiñe la piel o las mucosas, y ponen 3 tipos de amarillo. Dice que este leve, este moderado y este ya grande es más intenso. Yo he visto una vez un potrillo que no se le veía por los pelitos, pero cuando le abrí, así como está en la figura, como está en esta figura, como esta, le abrí, tenía un color amarillo caterpillar. ¿Qué le parece? Si conoces el amarillo caterpillar, no vas a decir no. Moda. Pues, imagínate el amarillo caterpillar en las cosas de un poquito. Impresionante. Miren, y como la piel estaba teñida y todo eso, saqué piel, saqué de acá donde está más teñido, lo puse y hice lámina. No se ve la bilirrubina. No hay forma. Creo que supongo que si es que era una bilirrubina de tipo, aunque sea directo o indirecta, no pasa nada. No sale. Acá en este caso era indirecto, porque dice que el animal había nacido bien, era grande, sí era grande, era bonito, grande, pero cuando comenzó a mamar, mamó, y después de, no sé si una hora o unos minutos, el animal se durmió. Y lo han estado animando, dándole esto, pero, se está deshidratando, está débil, hay que darle de mamar otra vez. Le dieron de mamar otra vez y nunca más se levantó el cabello. Y después al cabo, no sé si unas horas, un día se murió. En el sur fue, ¿no? Ahí hay un aras. Ahí está el club hípico también. Como sabían que estamos nosotros, ¿me quieren hacer? Sí, podemos hacer. Muy gratis, lo llevaron. Y parece que la leche de la madre es lo que destruía los eritrocitos del potrillo. Había incompatibilidad de los glóbulos. Y por eso los anticuerpos maternales destruían el glóbulo. Cada vez que mamaba, producía la reacción hasta que lo mató. Bien, ahora hablemos del hemosiderina. ¿Qué pasa con la hemosiderina? Uy, acabamos ya. Voy a completar bien la frase. Me falta